Existe mucha discrepancia con respecto a cuál es la ciudad más antigua del mundo. Ciudades como Jericó, Damasco, Alepo, Biblos, figuran cada una como la más antigua en listas poco consensuadas. Si bien es cierto que existen asentamientos que se registran hasta hace más de 10.000 años antes de Cristo, en el caso de Jericó, por ejemplo, en donde se instalaron pequeños poblados con una economía agrícola y ganadera, y se encontraron además indicios de que practicaban ritos funerarios. Jericó no es la ciudad más antigua, debido a que era en ese entonces muy pequeña, con apenas unos 2.000 habitantes y sin ninguna jerarquía. No existían palacios ni templos, factores que son clave para que un asentamiento alcance la denominación de ciudad, cosas que vendrían mucho después. Más o menos en similares situaciones se encuentran ciudades antes mencionadas. Para más o menos determinar la ciudad más antigua, tendremos que adentrarnos un poco en la historia. La misma Babilonia, de las ciudades más importantes de la antigüedad, puede verse como el legado del surgimiento en Mesopotamia de las primeras ciudades, que fueron un proceso gradual iniciado anteriormente a lo largo del Oriente Próximo, desde el Levante hasta Irán. Allí fueron surgiendo poblados cada vez más grandes, basados en agricultura, en ocasiones defendidos por murallas y con prácticas religiosas cada vez más fuertes. Fue en la llanura mesopotámica, durante los milenios sexto y quinto antes de Cristo, en donde se desarrolló una economía agraria con buena rentabilidad. Se crearon complejos sistemas de riego y diques para controlar las crecidas estacionales de los ríos Tigris y Éufrates, lo que propició un desarrollo demográfico sostenido y en última instancia a verdaderas ciudades. Durante este periodo surgieron tres culturas: la Hasuna, Samara y Halaf. Esta última sustituyó a la primera en el norte de Mesopotamia, que a su vez por el año 4500 a.C. fue sustituida por la cultura Obeid, que se expandió ampliamente hacia el sur y cuyo origen se encuentra en Eridu. Eridu, fundada cerca de la desembocadura del Éufrates, en el Golfo Pérsico, fue un lugar habitado desde el año 5000 a.C., cuya población oscilaba entre los 2000 a 4000 habitantes, y aunque podía considerarse más que una simple aldea, aún no alcanzaba cierto estatus de ciudades que pronto surgirían. Pero fue allí donde nacieron los primeros templos dedicados exclusivamente al culto. Tras 1500 años de estar en vigencia la cultura Obeid, se dio inicio con la primera experiencia urbana durante el llamado período de Uruk, desde el 3500 al 2900 a.C. Entonces se creó en la Baja Mesopotamia una completa red de canales que permitió una expansión económica y demográfica sin igual, lo que devendría en una sociedad jerarquizada, con sacerdotes y burócratas que controlaban los recursos, ya que también habían surgido sistemas religiosos completos, la escritura y con ello las primeras ciudades de la historia. La principal de ellas, y la que se considera como la ciudad más antigua propiamente dicha, fue la ciudad de Uruk, en donde se dio vida a la civilización urbana como tal. Fue el primer y más importante centro humano del mundo, pues durante el periodo del mismo nombre, esta ciudad creció rápidamente hasta alcanzar los 10.000 habitantes, cifra que aumentó entre 50 y 80.000 para el año 2700 a.C., con una superficie de 400 hectáreas, rodeada por una muralla de 10 kilómetros de longitud. Se encontraron aquí un zigurat, así como estancias sagradas de grandes proporciones. Fue tanta la influencia que tuvo, que existe un periodo cultural que lleva su nombre, y se convirtió en la primera ciudad, más influyente e importante en los albores de la historia humana. En el periodo de Uruk fue cuando esta ciudad predominó sobre el resto, teniendo un tamaño muy superior al de los asentamientos cercanos, los cuales apenas si llegaban a las 10 hectáreas, creándose en su interior una compleja sociedad con una gran diversificación, estratificación y especialización social, llegando a ser el máximo exponente sumerio
en el ámbito social, comercial, burocrático y militar. En Uruk se encontraron por primera vez tablillas de arcilla con muescas que demuestran la existencia de una contabilidad, lo cual puede interpretarse como un paso previo a la elaboración de la escritura. El sello cilíndrico posiblemente apareció en Uruk, también el cálculo y la contabilidad. Según la tradición sumeria, Uruk fue también hogar de Gilgamesh, héroe de una de las obras literarias más antiguas, conocida como el Poema de Gilgamesh, de quien se dice construyó el templo de Eanna, el principal templo de la ciudad, pero según la lista real sumeria, descubierta por el arqueólogo Heinrich Lenzen, el templo de Eanna, construido en homenaje a su diosa Inanna, fue realmente construido por el rey Enmerkar, quien posiblemente también fundó Uruk. En cuanto a la sociedad, no se sabe hasta qué nivel jerárquico se manejaba. Algunos sostienen que era una ciudad igualitaria, hecho que se demostraría en los edificios de la ciudad, los cuales distaban de ser palacios cerrados, rodeados de plazas, mientras que otros sostienen que sería autoritario y que la importancia de esta sobre otras se lograba haciendo uso de la fuerza. Uruk, al igual que todo periodo histórico, pasó por varias etapas. Su fundación como asentamiento neolítico, más allá del año 5000 a.C., pasando por su etapa más floreciente, que transcurrió del 4000 al 3200 a.C., llegando hasta su desaparición por el año 700 después de Cristo. ¿Sabías de esta extinta ciudad? ¿Qué opinas al respecto? Déjanoslo saber en los comentarios. Y nuevamente, no olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Dale un pulgar arriba si te gusta esta serie con los datos sobre lo más antiguo del mundo.